A ver, vamos a hablar sobre las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Moreno a inicios de este mes. Pero primero conozcamos un poco sobre los antecedentes que llevaron a que se apliquen estas medidas. El endeudamiento externo del Ecuador a finales del 2016, con Rafael Correa todavía como presidente, rozaba el 26% del Producto Interno Bruto. Esto debido, entre otras cosas, al desplome de los precios del petróleo en 2014 y al terremoto del 2016. En cualquier caso, comparado con otros países deudores como Bélgica o Japón, este endeudamiento es considerado como un endeudamiento bajo. El casi 40% de endeudamiento con relación al PIB al que llegó el Ecuador en el 2019 tampoco se considera como sobreendeudamiento. Es mayor que en años pasados, pero no es mayor que en otros momentos de la historia del país. En resumen, el Ecuador no estaba terriblemente endeudado como aseguraban ciertos medios de comunicación, y el gasto público, que tanto se ha criticado y dicho que era insostenible, en realidad es necesario para el desarrollo de un país porque le permite al Estado suministrar servicios públicos en lugar de que lo hagan empresas privadas. Esto es una de las cosas más importantes, así que reténganlo en la memoria, ¿ok? De acuerdo a la web internacional Servicios Públicos, la inversión en servicios públicos y prestaciones sociales es clave para el desarrollo social y económico y es más eficiente que dejar que dichos servicios sean suministrados por el mercado. Demuestra la eficiencia económica de usar los impuestos para financiar gastos públicos en la infraestructura y los servicios que permiten y apoyan todas las demás actividades económicas. Ahora bien, ¿por qué entonces se han aplicado estas reformas económicas? Voy a hablar de esto y resumirlo lo mejor que pueda porque es un tema extenso y complejo. Para empezar, en el 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica de Fomento Productivo, la número 1, una de las principales causantes del déficit fiscal que tenemos en la actualidad. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, advirtió del riesgo de esta ley. Según esta página, la misma allanaría el camino para que el FMI entrase en escena. Es decir, la aprobación de esta ley fue desde el comienzo una excusa para que el gobierno acudiese al Fondo Monetario Internacional. Cito textualmente: Moreno termina de instaurar un régimen neoliberal a través de 4 fases. Número 1. Liberar el comercio para alimentar la tasa de ganancia de los importadores y las transnacionales. Número 2. La exoneración de impuestos y la instauración de escudos fiscales que faciliten la acumulación de riqueza de la forma tradicional y sobre los mismos grupos económicos. Número 3. Una vez la ganancia se efectiviza, la ley elimina las barreras para que los capitales fácilmente se fuguen a paraísos fiscales. Número 4. Finalmente, instaura por ley una agresiva austeridad para suprimir al Estado como un actor de desarrollo, de tal forma que éste no interrumpa el proceso de acumulación histórico. Siempre que un país firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ese país termina mal. Tenemos varios ejemplos a nivel mundial, como Grecia, que todavía no supera su crisis, y más recientemente Argentina. En el Ecuador, antes de la firma con el Fondo Monetario Internacional, teníamos expectativas de crecimiento económico de entre el 1 y el 2%, de acuerdo a instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Banco Central del Ecuador. Cualquier persona puede verificar estos datos ingresando a la web del Banco Central. Les dejo aquí abajo en la caja de la descripción el link para que vayan a verlo si quieren. Es más, vaya y revise. Ahora, después de la firma de la dichosa carta de intención, las cosas se dieron la vuelta prácticamente. Las expectativas de crecimiento pasaron de ser positivas a ser negativas y, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, habrá un decrecimiento en la economía del Ecuador del 0,5%. Esto se debe a que una de las condiciones para que nos presten plata es que el Estado deje de inyectar capital al sector público. Es decir, una desinversión en todos los sectores, en todos. La educación, la salud, la vialidad, la infraestructura. Y este paquetazo es el comienzo de la aplicación de dichas condiciones con la eliminación del subsidio a la gasolina y las reformas laborales donde se eliminan días de vacación y se recortan los sueldos, entre otras cosas.
Y a la pregunta es ¿por qué? La respuesta es simple. Al FMI lo que le interesa es que el Estado acumule ese dinero en lugar de invertir en gasto público para que con esa plata se cree un fondo que sirva a largo plazo para pagar la deuda. Se reduce por consiguiente el gasto público y se comienza a hablar de superávit fiscal. En Spanish esto significa que el Estado tendría un exceso de liquidez porque los ingresos superarían a los gastos. Así nada más. Ahora bien, esa plata no se puede tocar porque recordemos que es parte de ese fondo para pagar la deuda con el FMI. Así que utilizar ese dinero es prácticamente imposible. Se reduce la inversión pública y lo que pasa es que las empresas del Estado ya no pueden financiarse porque no son autónomas, dependen del gobierno. Eso crea una vía rápida para que se privaticen. Eso y otro de los puntos de la carta de intención del FMI, que es la liberalización de la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro donde constan todos los dólares que entran y que salen del país. Al liberalizarla, el resultado es una recesión interna. ¿Por qué? Por la disminución del gasto público, los precios se incrementan y la capacidad de consumo de la población se restringe al mínimo. Es decir, la gente se ve afectada directamente en su economía. En ese contexto, los empresarios venden menos debido a la reducción del poder adquisitivo de la gente. Los bancos acumulan cartera vencida debido a que la gente no puede pagar sus créditos porque se ha quedado sin trabajo debido a que le han despedido en el sector público y también del sector privado porque las empresas ya no venden. Liberalizar la balanza de pagos, o lo que se conoce comúnmente como libre mercado, significa que lo que se hace es eliminar los impuestos de salida de capital, es decir, no cuesta nada trasladar recursos al extranjero, y como el crecimiento económico dentro del país es mínimo, los empresarios prefieren sacar su dinero de los bancos y mandarlo al exterior. Como consecuencia de esto se empieza a dar la muy famosa fuga de capitales y el país se empieza a quedar sin liquidez, es decir, sin plata. ¿Por qué? Porque nosotros no imprimimos nuestra moneda. Consecuencia, el país se desdolariza. ¿Y qué se hace para sostener la dolarización? Exacto, como ya dije, se venden las empresas públicas, pero como la situación es bastante crítica y desesperada, las mismas se venden a precio de huevo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pone a la venta estas infraestructuras, las hidroeléctricas, los hospitales, las telefónicas, carreteras e inclusive la seguridad social. ¿Y quiénes compran todo esto? Los grupos de poder adscritos al gobierno, en este caso la banca, que recordemos también posee los medios de comunicación del país. A la final todo esto se resume en una transferencia de riqueza que es de todos porque las empresas son públicas a las manos de las élites de siempre. Pero ahora, volviendo un poquito, habrá gente que se pregunte lo siguiente: si el endeudamiento externo público era insostenible, ¿no es lógico guardar el dinero, suspender el gasto y ahorrar para pagar las deudas? Y la respuesta es que no. Aquí les presento un cuadro sacado de la página web del Banco Central del Ecuador, donde se muestra el porcentaje de la deuda en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que verdaderamente ha orillado al gobierno de Lenín Moreno a acudir al Fondo Monetario Internacional? En realidad nada. La deuda no era tan alta durante la mayor parte del gobierno anterior y creció en los últimos años debido a que a partir del 2014 el gobierno comenzó a endeudarse más para poder sostener la dolarización. Esto debido a, como ya mencioné antes, a la crisis del petróleo y al terremoto del 2016. La idea del sobreendeudamiento es una excusa y en realidad el mismo gobierno se ha colocado contra la espada y la pared con la implementación de la Ley Orgánica de Fomento Económico, aplicada a inicios del 2018, en la cual se exonera del pago del impuesto a la renta, entre otros, a empresas hasta por 20 años. Esta ley le ha costado alrededor de $4.000 millones al fisco, que irónicamente es el monto del desembolso que el FMI le hará al Ecuador en los primeros 3 años de seguir por este camino. La exoneración del impuesto a la renta, entre otros impuestos, provocará evidentemente que la recaudación tributaria decrezca. De ahí el famoso déficit fiscal que le imputan al gobierno precedente. Les dejo este cuadro que ejemplifica lo que estoy diciendo, también sacado del Banco Central. Ahora bien, si ustedes van a la página web del Fondo Monetario Internacional y leen la carta de intención,
lo que se van a encontrar es una serie de eufemismos económicos. La reducción del gasto público la han llamado racionalización de las operaciones del gobierno, a la privatización de elementos públicos la denominan como concesión de activos cuyos derechos serán otorgados a socios privados, la flexibilización laboral la han llamado introducción de contratos laborales menos rígidos, etcétera, etcétera, etcétera. Las reformas económicas anunciadas por Moreno a inicios de este mes son simplemente el primer paso en el cumplimiento de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para que de esa manera nos puedan entregar los primeros desembolsos de un préstamo que asciende a 10.200 millones de dólares y que tendremos que pagar nosotros, ¿sí?, al 5% de interés, y que de una u otra manera van a dejar endeudado verdaderamente al país durante muchísimos años. No hablo de 1 o 2 años, hablo de muchos años. Esto va a ocasionar una crisis bastante similar a la del 99. ¿Sí se acuerdan, no? La crisis del feriado bancario. Bueno, esa. Un pueblo que olvida su historia está condenado siempre, siempre, siempre a repetirla. Aquí en la caja de la descripción les voy a dejar un link que les va a llevar a un video de un canal llamado Cuellilargo, donde explica más o menos cómo fue la debacle económica que dio inicios en la década de los 60 con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la Amazonía. Es un video bastante interesante, bastante informativo, y lo que realmente creo es que a la gente le hace falta informarse, no en los medios tradicionales, porque evidentemente estos medios responden a intereses económicos y la información que transmiten no es objetiva. Así que les invito por favor a que se informen mejor, a que sepan que las protestas que se están dando estos días en el Ecuador no son porque aumentaron $1 la gasolina, sino porque van a cagar el país, literalmente. Y nada. Después de este video volveremos a la programación habitual sobre literatura y cosas un poco menos sombrías. No te olvides de compartir el video si te gustó o si te aportó algo y nos vemos pronto.